A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos entregan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. No quiero describir aquí cómo es en realidad emigrar al reino de los enfermos y vivir en él, sino referirme a las fantasías punitivas o sentimentales que se maquinan sobre ese estado. No una geografía real, sino a los estereotipos del carácter nacional. Mi tema no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace como figura o metáfora. Buenas noches, espero que estén bien, espero que estén sanos y si no, igual, no más, porque nos hemos convocado para analizar un ensayo, algo que habitualmente no hacemos en la República de las Letras, pero que... También es mi primera vez. En fin, pondré el concierto Aran juez. ¿Dónde iba? Bueno, algo que habitualmente no hacemos. Claro, algo que habitualmente no hacemos. Porque, en fin. El libro que vamos a leer hoy día, el libro que vamos a analizar hoy día, es un ensayo cuya versión inicial es de 1978 de la gran intelectual estadounidense Susan Sontag, quien falleció hace un poquito menos de una década y que escribió este texto que no solamente revolucionó las ciencias sociales, sino que ha significado un insumo para la medicina y para la relación entre las ciencias médicas y los enfermos. Su título es La enfermedad y sus metáforas y es lo que nos convoca hoy día. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, Patricio López. Alberto Mayol, buenas noches. No te veo, Alberto. Estoy enfermito. Entre los micrófonos. Oye, Patricio López. Sí. ¿Por qué estamos leyendo un ensayo y por qué estamos leyendo este ensayo? Estamos leyendo este ensayo por dos tipos de razones. Una práctica y otra más... Sonó como si estuviera maqueteado. No, de verdad no sé por qué estamos leyendo, sí. Porque leímos este ensayo. A mí me encanta Susan Sontag, pero no sé por qué estamos leyendo. La práctica es que por alguna razón de mi vida, en algún momento me recomendaron este libro. Ya. Y cuando este verano estuve en Buenos Aires y pasé por aquella increíble librería Ateneo del Gran Splendid. Qué bonito. Yo quería vivir ahí. Llevaba mi listita. Llevaba mi listita, como hay mucho tiempo para leer, en fin. Y dentro de esa listita venía este libro que en Buenos Aires empecé a leer y que nunca continué. Y que por casualidades me reencontré ahora con él y había empezado a leerlo. Entonces coincidió con el programa y lo propuse, entre otras cosas porque habitualmente no leemos ensayo y porque este me parecía pertinente por varias razones dadas las actuales circunstancias de nuestra vida, ¿no? Relativamente rápido de leer, relativamente breve, pero además con un tema que podía ser universalmente interesante. Esas son en general las razones por las cuales elegí este libro. Y después cuando lo leíste, ¿qué tal tus expectativas? Me encantó el libro. Me encantó y además empecé a leer el que viene después, porque esta tiene una... En la edición una que secuela, se encuentra en ¿no? general, sí. Pues. Claro. Yo también esta te refieres al libro, no a ella, digamos. No, claro, ella no tiene ninguna secuela. El Sigue y sus metáforas, que fue escrito en 1988. Ahora, claro, yo tengo una editorial distinta a la tuya, pero también en mi libro vienen las dos versiones. Exactamente. O sea, ahora, los dos ensayos. Este es un libro que lo lee en general la gente medianamente culta que se enferma. Es un libro muy... es un libro de nicho. Claro, es un libro de nicho. para ponerle intelectualidad a tus penas. Claro. 10 cosas que hay que hacer antes de morir. Leer a Susan Sontag. Que tiene algunas equivalencias en Chile también, como el trabajo que han desarrollado personas como Adriana Schnake.
Y que lo que plantea en resumen es una reflexión a partir de el cáncer que efectivamente padeció Susan Sontag, y que es poner en cuestión los imaginarios sociales que se van construyendo en relación a las personas enfermas, ¿no? Atribuyendo una serie de características de socialización de las personas que padecen estas enfermedades, y también en muchos casos identificando ciertas personalidades como las supuestas autoras de determinadas enfermedades, ¿no? Parte con el tema del cáncer, pero va haciendo el viaje atrás recorriendo la tuberculosis, otras enfermedades, y también en una parte especialmente contingente por los tiempos que se viven en Chile, el modo en que a veces se utilizan las enfermedades como metáforas sociales, ¿no? Para referirse a ciertas ideologías, a ciertos procesos políticos, a ciertos momentos históricos. Todo eso en poco más de 80 páginas. Eso es, en general, a propósito. Y en particular. Y en particular, les cedo... Sin tener nada más que decir. Claro, sin tener nada más que decir. No, yo quiero decir un par de palabras. Hay una frase que me gusta mucho de Simmel, Georg Simmel, que dice... siempre nos preguntamos, dice él, ¿cómo le crece un valor a una cosa? ¿Ya? No se lo habían preguntado a ustedes, pero Simmel se lo preguntó en 1900. Es algo así como 3, la cosa y los atributos que uno les otorga, ¿no? Claro, uno en realidad... Yo me lo había preguntado respecto a ciertas cosas. Exacto. Uno ve ¿En qué cosas, momento esta cosa se transformó en esta otra cosa? Exactamente, cuando uno realmente ve cosas así, dice, efectivamente, pasa mucho con ciertos objetos que se densifican, y uno empieza a decir, ya, pero a ver, ahora esto significa... Ahora este pequeño hito significa, no sé, la libertad, o significa la opresión, o significa la enfermedad o la salud. O sea, como la libertad guiando al pueblo, de Delacroix. ¿Cómo se construyó eso, como la Revolución Francesa, si no era la Revolución Francesa? En fin. Bueno, ¿cómo le crece un valor a la cosa? Aquí es muy interesante porque efectivamente la forma en que crece queda muy clara con Susan Sontag. Queda muy clara porque es la sociedad la que invade el objeto. O sea, el objeto en realidad es un soporte que es más o menos adecuado para decir cosas que la sociedad quiere decirse a sí misma. ¿Ya? Que por tanto la sociedad quiere decirse cosas a sí misma siempre a partir de intereses, poderes, a partir de ideologías, a partir de cosas que están ahí encendiendo las principales alarmas de esa sociedad. Y por tanto la sociedad, ¿qué quiere decirse? Quiere decirse, por ejemplo, en la mayor parte de las enfermedades, esto también lo trabajó Francisco Varela desde la biología, quiere decirse que hay una metáfora militar. O sea, que aquí hay un sistema inmunológico que defiende, y hay un conjunto de bichos que atacan, ¿ya? Y que entonces estamos permanentemente en juego con un enemigo externo, ¿ya? Y tenemos una milicia que está más fuerte o más débil. Claro, y hay toda una terminología ahí, ¿no? Como por ejemplo, voy a dar la batalla contra el cáncer. Exactamente. Voy a luchar. Y exactamente. Hay otras enfermedades, en cambio, que captan otro tipo otros valores le crecen a la cosa. Por ejemplo, en la tuberculosis le crecen valores más bien, está asociado a dos tipos de valores, a los valores más nobles y a los valores y a la valoración de la pobreza. O sea, por un lado, ¿ya? El imaginario del tuberculoso, del tísico noble que está vagando, que no hace nada, ¿ya? Y que está viviendo en los montes, y por otro lado el tuberculoso pobre que está hacinado en las cárceles, ¿ya? Que vive con enfermedades que son más o menos innombrables, enfermedades que no vale la pena nombrar, enfermedades que sí vale la pena nombrar. La sífilis, que la describe como una enfermedad hiperproductiva, o sea que se suponía que uno se volvía muy productivo, muy trabajador, muy epifánico durante 20, 30 años hasta que arreciaba la enfermedad, y, en fin. Y finalmente el SIDA, que de alguna manera nos trata de volver a decir, para cuando se habían desaparecido las enfermedades venéreas como enfermedades graves, nos trata de volver a decir, tengan cuidado con el sexo, digamos, tengan cuidado con este objeto que usted cada vez lo está transando con más frecuencia en bolsa, ¿ya? Tenga mucho cuidado porque aquí está una nueva enfermedad para que usted tenga miedo. Entonces, la sociedad nos está diciendo cosas a través de las enfermedades, y normalmente los enfermos les pesa no solo la enfermedad, ni siquiera sobre todo muchas veces. Le pesa más lo otro. Le pesa más lo otro. El relato que viene con la enfermedad. El innombrable de la enfermedad, el hecho de las consecuencias sociales, el carácter contagioso de la enfermedad, el hecho... Yo conocí gente que tuvo hace 3 años, en Chile hubo un brote de tuberculosis, y yo conocí gente con tuberculosis que no le decían ni siquiera a su familia que tenían tuberculosis.
Entonces, por temor, porque va a ser excluido. Bueno, a propósito que ahora estamos encerrados acá en el estudio, yo quería contarles A que propósito tengo de- tuberculosis. No sé, No me lo- escupas, Patricio, no me escupas. En fin, Sí, a mí me parece, a ver, porque soy un poeta. Este eres no- un este no poeta. es tu vaso, Claro, este no es tu vaso. los poetas se enferman no se enferman de otra cosa. No, que sea enfermar un poeta. A ver, a mí en general yo soy mala para leer ensayos, también yo creo que tengo un poco de trauma con la vida universitaria, a pesar de ser académica, ¿no? Por lo mismo. Por Claro. lo mismo. Pero en general me pasa por eso, porque encuentro que en general el mundo de los ensayos está muy ocupado de gente inteligente que para hacerse la inteligente le escribe en difícil a otra gente inteligente, casi como que le escriben en código. Claro. Y una de las cosas que a mí me fascina de Susan Sontag es que es muy accesible y que es fácil de seguir, que uno necesita de verdad un doctorado para acercarse a sus libros y también los distintos mundos en los que ella se mueve. Que son varios. Que son varios, claro. Desde las artes, desde la filosofía, y en este caso es un ensayo que habla de biología, pero también de cosmovisión. Y ahí probablemente es lo que me parece más atractivo del libro, en términos amplios, de la creación de mundo a partir de los imaginarios. Y esta cosa de que ustedes referían antes de cómo no es, que estar enfermo no es lo mismo, dependiendo de lo que uno esté enfermo. Y es bonito ver cómo eso está trabajado de distintos lados, pero además es bonito, y no sé si a ustedes les pasó, pero en general pasa medio colado en el libro, que muchos de estos imaginarios que ellas describen tienen que ver con la literatura. Y hoy día nosotros diríamos además con el cine o con la ópera. Entonces ella da ejemplo como en este libro este personaje tenía tuberculosis y no sé, Margarita de la Dama de las Camelias tenía tuberculosis y bla, 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 y en este otro libro, no sé, y cómo finalmente, y ahí, bueno, que es el área que en la que yo estoy metida, por ejemplo, el cine va creando y luego fortaleciendo imaginario respecto a ciertas cosas y a ponerle, volviendo a tu pregunta inicial, la valoración a ciertas cosas. Entonces no es lo mismo, porque la literatura nos dijo que no era lo mismo tener tuberculosis que tener sífilis. Claro. Porque tener tuberculosis incluso hay una parte que me pareció fascinante, que ser tuberculoso tenía que ver también con una clase social, Claro. con un tipo de vida. Bueno, y eso es fascinante. Es fascinante porque hay casos que están registrados en el libro en los cuales incluso determinadas enfermedades, por graves que parecieran, daban la señal de cierto estatus, ¿no? Claro. Y entonces, claro, si había que enfermarse, mejor enfermarse de esa cosa y no de otra. Esto tiene lo completamente contrario, ¿no? Afortunadamente mi madre no escucha este libro, pero ustedes recordarán lo que suponía para la dignidad de una familia que uno de sus hijos se enfermara de piojos, ¿no? En el pelo. Ah, por supuesto. De hecho está la palabra el hasta piojento, ¿no? Hasta el día de hoy. El piojento. Y mi Y hermana piojoso que, también. claro, y mi hermana que usaba el pelo muy largo O cuando sea, iba en segundo básico, ¿te lo piojos. Sí, piojos. Y me acuerdo que mi mamá lloraba, pero no lloraba por el bicho mismo, ¿no? Sino por la connotación que el bicho Sí, pues. tenía. Y yo tengo esa como una de las escenas de mi infancia, ¿no? Mi mamá llorando mientras con ese peine Sí, como, trataba de ¿qué he arrastrarle. hecho Claro, para que claro. mi hija tenga piojo? Con la, Mi tu- mamá decía eso. con, la tu- Castigo. con la tuberculosis pasaba exactamente lo contrario, ¿no? No solo era una enfermedad de prestigio, sino que estaba vinculada con el mundo del arte. Y un ejemplo es lo que aparece, por ejemplo, en este párrafo que quiero leer, donde dice: muchas posturas literarias y eróticas llamadas agonía romántica provienen de la tuberculosis y de sus transformaciones metafóricas. La agonía se hizo romántica en la descripción estilizada de los síntomas preliminares de la enfermedad. Por ejemplo, la debilidad se vuelve languidez, mientras que la agonía propiamente dicha fue sencillamente suprimida. Jóvenes descoloridas de pecho hundido rivalizaban con pálidos y raquíticos muchachos a ver quién era candidato a esta enfermedad. En ese entonces incurable, invalidante, realmente horrible. De hecho, cuando joven, escribía Théophile Gautier, no habría aceptado como poeta lírico a nadie que pesara más de 45 kilos. Agrego, pero lo dice en otro momento, dice: los virtuosos se hacían más virtuosos acercándose a la muerte. Es lo normal en las novelas por lo que atañe a la tuberculosis y va acompañado por la inveterada espiritualidad de la enfermedad y la sentimentalización de sus horrores. La tuberculosis brindaba una muerte redentora a los caídos como Fantine, la joven prostituta de Los Miserables, o una muerte sacrificial para los virtuosos como la de la heroína de La carretera fantasma de Selga Lagerlöf. Ahora, cuando leí ese párrafo que tú leíste, yo pensaba en nuestro mundo y en el mundo de las
que es súper, súper loco, en el mundo de los desórdenes alimenticios. ¿Cachai? Claro. Y cómo nosotros tenemos vinculado obesidad a flojera. Ujú. Entonces una persona que es obesa es una persona que... Pero una enfermedad igualmente o más terrible, como la bulimia o la anorexia, están dentro de nuestros estándares de belleza, como sociedad, finalmente. Entonces Modelo está... Absolutamente. Pero hay una cosa tan esquizofrénica a ese respecto, y lo que para mí es el tema de los desórdenes alimenticios es un gran tema, es tan potente que, aunque por un lado estemos con la lógica de lo saludable, etcétera, todo el mensaje va una y otra vez. Lo digo también, ustedes también son profes, uno ve a sus alumnas así como obsesionada con que, Dios mío, me comí una manzana, ¿cachai? Y cómo el engranaje de, no solamente la publicidad, sino también la moda, la televisión, el cine, está una y otra vez alimentando este mundo y esta visión de cierta estética / enfermedad. Sí, ojalá algunas obsesiones de las alumnas fueran iguales con los textos de los ramos. Pero en fin, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Vamos a escuchar música. Últimamente hemos criticado mucho a los alumnos, significa que estamos poniéndonos viejos. Sí. Básicamente. Pero yo quiero a mis Sí. alumnos. Me vuelven loca a veces, pero los quiero. No, yo he tenido una curva. Es que hay Has generaciones, perdido el amor. no, es que hay Sí, generaciones sí. y generaciones. Hay generaciones que a uno le rompen el corazón, no los vamos a negar. Sí, en fin. Ya. En fin. Te voy a dar una respuesta para tu problema durante la pausa. Sí, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Parto yo? Vaya. Hay una canción muy interesante sobre el cáncer que se llama Hospital y es de los Petineris. Excelente. Ya, pues vamos. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir, yo le pido a ella que no piense más en mí. Enfermera, no la deje entrar, no haga más cruenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más, de a poco me hundiré en la soledad, soledad. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir, yo le pido a ella que no piense más en mí. Enfermera, no la deje entrar, no haga más cruenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más, de a poco me hundiré en la soledad, soledad. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir, le pido a ella que no piense
Y Marinetti denunciando el comunismo en 1920. El comunismo es la exasperación de ese cáncer burocrático que siempre asoló a la humanidad. Un cáncer alemán, típico del espíritu preparativista de los alemanes. Todo preparativismo pedante, es antihumano. Este príncipe Marinetti, ¿no? Una de las grandes intelectuales del principio del siglo XX, uno de los intelectuales además asociados al fascismo italiano, futurismo, junto con otros como el inconmensurable Ezra Pound. En este párrafo se muestra literalmente como un antecesor del general Lee. El general Lee podría poner en su árbol genealógico al príncipe Marinetti. Y cuando leí este párrafo, claro, me acordé de Lee, pero en general me acordé de los primeros bandos de la junta militar, donde ustedes entenderán, del lirismo había nada y nada, pero donde hay algunos términos donde usa estas metáforas de la enfermedad para referirse a lo que había sido la unidad popular. El cáncer marxista es algo que se repite, pero también momentos donde habla de la descomposición o donde habla de otras situaciones en las cuales entonces el cuerpo se traslada a la sociedad para transformar la sociedad en una suerte de cuerpo social, ¿no? El cuerpo social enfermo, por cierto, para el cual el remedio era la junta militar, el golpe. El cáncer marxista. Pero ¿sabes que eso está... Extirpar el cáncer marxista. Pero ¿sabes que eso está... No sé si desde antes, pero el referente inmediato que a mí se me ocurre es la Guerra Fría y la ciencia ficción cincuentera. Hay una película maravillosa que se llama La invasión de los usurpadores de cuerpos, creo que es del 57, y de hecho hicieron una versión ahora un par de años, con Daniel Craig y Nicole Kidman, que está así como recién botox, así que no tiene ni una expresión en su rostro. Y que va muy bien con la película, porque la película se trata... Eso sí que es grave. ¿Qué cosa? La operación de Nicole Kidman. Es mucho más grave que cualquier... es mucho más grave, sí, es verdad. La humanidad perdió demasiado, ¿no? Yo estoy de acuerdo sí. absolutamente de acuerdo contigo. En fin, y además no solamente por lo bella, sino por lo buena actriz que era, por la chupalla. Sí, tremenda. Pero en fin. Entonces, en La invasión de los usurpadores de cuerpo, que es una película muy ambigua, Guerra Fría, pero muy ambigua, porque se trata de este pueblito chico en donde empiezan, lo que uno empieza a saber, y este es el dato, es que la gente está yendo al doctor, ¿cachai? Porque un niñito lleva a su mamá, y la mamá al niñito, porque el niñito dice, esta señora no es mi mamá. Pero el doctor le dice, ¿pero cómo? Si se ve como su mamá, habla con su mamá, es su mamá. No es mi mamá, no es mi mamá. Y el pueblo se empieza a llenar de gente que dice, este no es mi marido, esta no es... Pero si habla, se mueve, tiene su bla, bla, bla. Y lo que nos vamos dando cuenta a medida que va pasando la película es que los marcianos llegaron ya. Y que lo que hacen los marcianos es que mientras la gente duerme, ellos usurpan el cuerpo. Entonces, o sea, la gente presta el cuerpo, por decirlo. Literalmente presta. Saludos. Exactamente, claro. Pero saludos transgénicos para ellos. Bueno, a propósito de transgénicos, sí. Porque los marcianos se empiezan a transformar en el cuerpo, se instalan como en el patio, en el jardín, albergan en la misma casa y son una especie de vainas, ¿cachai? Que respiran y cuando están listas, toman el cuerpo del otro. Wow. Y lo bonito con esa película, que bonito. Me refiero con Susan Sontag, la película es espectacular y es muy sencilla, es súper pobre, pero funciona muy bien, es que se podía leer desde dos lados. Se podría leer como los marxistas van a llegar y van a atacarnos y van a invadir nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo social, o nosotros mismos, en pleno macartismo, estamos siendo invadidos, ya no sabemos en qué podemos confiar, porque ese que está al lado tuyo podría o no podría ser quien tú crees. Qué heavy. Oye, vean la película. Alberto, Antonella sí sabe de la Guerra Fría. Sí, sí. No como... No eres malo. Sí, en fin, ya. No caché, después me cuento. No, después te vamos a contar. Sí, tú no puedes saber porque no. Fue un comentario matinal. Sí. De esos desayunos que tomamos con Patricio el otro día. Después del programa, siempre hay que aclararlo, no antes. En fin. Ni durante, no, aún. Otra cosa que me llamó mucho la atención, a ver, la gracia de este ensayo es que es muy agudo, o sea, logra ir iluminando zonas que uno tiene naturalizadas, o sea, uno que pertenece a las ciencias sociales, qué sé yo, normalmente
está acostumbrado a ver estas cosas, decir, mira qué notable que se use tal metáfora para tal cosa, pero la sistematización, el esfuerzo de ir pasando capa tras capa, todo esto, es algo bastante distinto y es algo bastante más interesante. Hay una cosa que es muy potente, que es el hecho de cuando la enfermedad, la infección, se adquiere poder en la medida en que se torna, comillas, especulativa. ¿Ya? O sea, en la medida en que la enfermedad no es que esté visible, sino que está latente. ¿Ya? De que la enfermedad puede estar ahí. Y entonces ahí la posibilidad del poder es mucho mayor, porque sencillamente no importa que no haya ocurrido lo que la enfermedad describe como momento negativo, sino que lo interesante es lo que podría ocurrir eventualmente si es que esta enfermedad se multiplicase. O sea, tú estás homologando a George W. Bush y Obama con la viejita del barrio. La viejita del barrio que agarra a su nieto y le mete paracetamol porque tiene los ojitos brillosos. Exacto. Pero tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día en el tiempo recobrado, cuando estuvimos hablando del caso de la muestra del Fahrenheit chileno, de los libros quemados en Chile, que ahí comentábamos que en el fondo los militares entraban, o la policía entraba a las casas en búsqueda supuestamente de armas, ¿ya? Pero lo que buscaban eran los libros. ¿Ya? Entonces, esa doble militancia del libro como arma, ¿ya?, de destrucción masiva, es algo que tiene que ver con esta lógica de decir, bueno, pero hay que tener cuidado de tantas cosas. Y aquí la frase que pone Sontag es muy breve, dice: en todas las epidemias infecciosas anteriores, la epidemia equivalía al número de casos contabilizados. Estamos hablando del SIDA. En el caso actual se supone que la epidemia consiste ahora en ese número más un número que se calcula mucho mayor de quienes, aunque aparentan buena salud, la aparentan pero están condenados, sin embargo llevan consigo la infección. Constantemente se hacen cálculos y aumenta la presión para que se identifique y etiquete a estas personas. Con los test biomédicos más modernos es posible crear una nueva clase de parias vitalicios, los enfermos del futuro. Entonces, toda esta lógica de que tenemos normalizado, que vamos a buscar un trabajo y nos hacen el test del SIDA, que vamos a... En pareja, ¿no? Que cuando llega la pareja, como somos una cultura católica, decimos, antes de cualquier cosa tienes que mostrarme todo esto. Siempre pasa algo y después dicen, ahora me tienes que traer el examen para saber si ya tenemos el desastre. O sea, ahora en la primera cita ya no vale el ramo de flores, ¿no? Si vale el test ELISA. El test ELISA. El test ELISA. Para ELISA. Vamos a escuchar ahora. En fin. Beethoven Oye, de más que tenía todo, ¿te acordás? Sí. Qué manera de tener enfermedades. ¿Quién? Beethoven. Ah, sí, bueno. Pero... Sordo. Era como Shakira. Ciego, sordo y mudo. En fin. Otro parrafito, ¿no? Para hablar del modo en que Susan Sontag va identificando los atributos que van teniendo las enfermedades. En general, y quizá porque la depresión tan poco romántica ha desplazado la idea romántica de melancolía, el cáncer, al contrario de la tuberculosis, es impropio de una personalidad romántica. Una ocasional vena melancólica, escribía Poe, será siempre inseparable de la perfección de lo bello. La depresión, en cambio, es la melancolía sin sus encantos, sin su animación ni sus rachas. Dice luego, hay toda una literatura y una creciente masa de investigaciones que apoyan la teoría de las causas emocionales del cáncer. En el siglo XIX se creía que los pacientes de cáncer habían contraído la enfermedad al cabo de una vida hiperactiva y hiperintensa. Eran como gente con un cúmulo de emociones que moderar. Mira, hay gente que tiene que reprimirse. Bueno, Claro. Lo que ella postula es que hoy día se dice que, hoy día cuando ella escribe, el cáncer es producto de la represión. Claro. O sea, que la gente se enferma de no dejarse ir, de no vivir, de no expresarse. Claro. Pero eso opera opera doblemente sobre el enfermo, que era lo que hablábamos en el bloque anterior, es decir, la persona no solo tiene que mejorarse, sino que tiene que simultáneamente hacerse una suerte de autoexamen de personalidad o autocrítica por su pasado, con esa carga que en la búsqueda de las verdaderas causas de la enfermedad también contiene la idea de que uno es el culpable de esa enfermedad, ¿no? Y No solo es víctima, Exacto. sino que es culpable. Y responsable además. Así que si no te mejoras es culpa tuya.
Exactamente. Bueno, ese es un tema muy bien trabajado por Sontag, que es el tema de la criminalidad, que es un tema muy antiguo además, que es este tema de decir, bueno, la enfermedad viene porque tú has pecado, la enfermedad viene porque estás maldito, la enfermedad es la ira de Dios, ¿no? La peste, es que está esperando el momento para poder ir a decirnos que estamos equivocados. Toda esa mirada que en las distintas épocas, distintas formas de poderes han utilizado fuertemente para poder controlar las sociedades, es el recurso básico. ¿Ya? Todos los demás recursos en realidad son como pequeñas prótesis u órganos accesorios a este recurso básico donde la enfermedad es la maldición. La maldición sagrada, mágica, divina o demoníaca, o directamente la catástrofe y la maldición secular, racionalizada, ¿ya? De lo fatídico sin un sentido trascendental. Sí, bueno, Volveremos. porque esto tiene una continuidad, que la voy a leer en Tenemos esta que hablar parte. del neoliberalismo, además. compañero. Vamos a extirpar el cáncer neoliberal. ¿Ah? Eso. Ese sí que es caso. Sí, bueno, en fin. No es tan fácil eso. No es tan parece fácil. que no. No es tan ¿Qué fácil. podemos escuchar a propósito de canciones de este tipo así? Fabiana Cantilo, Mi enfermedad. ¿Ella estaba enfermita? ¿Fabiana? ¿Sí? De amor, dice ella. Por Fito. Ah, Bueno, sí. Yo bueno, no me sí, meto en la igual. Sí, da para eso. En fin, vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad.
Well, if you ever plan to go to west, great round wonderful beautiful world in the wonderful water around Por supuesto, the es posible que el lenguaje del cáncer vaya evolucionando en los años venideros. Cambiará radicalmente cuando por fin se comprenda la enfermedad y sea mucho mayor la posibilidad de cura. Es un lenguaje que ya está evolucionando gracias al descubrimiento de nuevos tratamientos. Es probable que termine por tratarse eficazmente el cáncer mediante algún tipo de inmunoterapia, ya puesta a prueba como tratamiento colateral. Gracias a la evolución del lenguaje terapéutico y a la sustitución de las metáforas militares por metáforas sobre las defensas naturales del cuerpo, en vez del sistema inmunodefensivo, capacidad inmunológica del cuerpo, por ejemplo, para terminar de una vez con la jerga militar, el cáncer se librará en parte de sus mitos. Y entonces sí podrán hacerse comparaciones con el cáncer sin que ello implique diagnósticos mortales ni llamadas a las armas a ultranza contra un enemigo letal e insidioso. Entonces sí será moralmente lícito, como no lo es hoy, usar el cáncer como metáfora. Este párrafo, situémoslo, este libro fue escrito el año 78, encierra la tesis del libro, la tesis completa del libro, porque lo que Susan Sontag sostiene es que las enfermedades en determinados momentos de la historia se fueron cargando de significado precisamente en aquel lugar donde la medicina no alcanzaba. Es decir, en la medida que avanzaban las explicaciones clínicas y por lo tanto los remedios para las enfermedades, estas iban perdiendo connotación social y se transformaban en una enfermedad simplemente. Entonces dice ella, claro, en el momento en el que escribe el libro, es lícito que la medicina avance en explorar las relaciones entre la mente y la enfermedad, pero no es lícito ocupar esa tesis o esa hipótesis como una forma de suplir lo que la medicina no ha logrado alcanzar. En ese nudo, por decirlo de algún modo, ella expone el momento en el que el paciente empieza a transformarse en víctima de cuestiones que van mucho más allá de la enfermedad misma. Claro, es que en el fondo es cómo se mete dentro de la enfermedad un código que puede ser económico, puede ser el código de la diferenciación social, que puede ser el código de lo bello y lo feo, que es un código muy fuerte, muy presente. En ese sentido, hay una parte muy bonita que se trabaja, que es el tema del problema de la enfermedad cuando afecta el cuerpo y o el rostro. ¿Ya? El rostro, entendiéndolo que la palabra persona que nosotros utilizamos proviene de la noción de careta, de máscara, y por tanto el rostro de alguna manera es la presentación social. Por lo tanto, cuando la enfermedad afecta el rostro directamente es una enfermedad mucho más humillante, ofensiva, y carece de las delicadezas que pueden tener otro tipo de enfermedades que son más bien corporales, internas, ya, existenciales de alguna manera. Claro. Cuando tú tienes la cara la cara de perro, ¿ya? O la cara de león, o las hinchazones, ¿ya? Las putrefacciones del rostro, las pústulas, ¿ya? Todo ese tipo de enfermedades, todo el conjunto de enfermedades que derivan en aquello, desde la lepra hasta ciertas etapas de la sífilis, digamos. O en el caso del cáncer, la pérdida de pelo. O la pérdida del pelo. Entonces, todo eso O la alopecia. altera radicalmente, digamos, tu presentación en sociedad y por tanto se torna bastante más humillante y hace que en el fondo la enfermedad se presente de otro modo. Claro, pero además él establece una suerte de línea divisoria en el tronco, ¿no? Las enfermedades del tren superior, por decirlo de alguna manera, de la parte superior del tronco, son enfermedades que tienen una connotación un poquito más prestigiosa que las que están en la parte inferior, es decir, ha tenido históricamente una connotación mucho más estilosa, por decirlo de alguna manera, enfermarse del corazón o de los pulmones que enfermarse de órganos tan poco nobles como el estómago, la vesícula, los riñones, en fin. Hay ahí una división también, que es una división que de alguna manera le da más prestigio a algún tipo de enfermedad y menos a otra. Me acordé de la muerte de Chávez. Y del misterio alrededor de qué tipo de enfermedad tenía. Claro. Y uno podría leer desde acá también y decir, bueno, más caribeño y en un contexto hiper machista y además un cuerpo símbolo, no cualquier cuerpo. No cualquier cuerpo, ¿cachai? Claro. ¿Cómo tener un cáncer a la próstata en un cuerpo del líder fálico? Exacto.
O sea, en estricto rigor, fuerte, un sí, gran, fuerte. un gran líder no muere porque no muere del pubis, ¿no? No, ese es el no. tema. Un gran líder no muere del pubis y por lo tanto va a ser 1000 veces preferible decir que te salió un cáncer en la cadera, ¿no? Una cosa Rara, que se puede ocurrir, pero rara. puede ocurrir, pero es muy rara, como una explicación posible. Para que esté más o menos cerca. Claro. Hoy nos hemos saludado a alguien que está muy sano, bien, y cuyo lugar está lo más lejos de la enfermedad que usted puede considerar. Exacto. Me refiero a su librería amiga, Clepsidra, La librería que tiene fe en el tiempo. que cambiará los destinos de la humanidad. Y por eso es sana, porque tiene fe en el tiempo. Cambiará Claro. los destinos de la humanidad. O sea, hay alguien... ¿Qué persona más saludable, más sano que Omar Sarrás, no? Fantástico. Una cosa increíble. Y ahí están todos los libros. Todos Está los sanito. libros. Está sanito. Claro. Está sanito. Bueno y sano. Bueno y sano. Bueno y sano. Tenemos ahí una cantidad de libros espectacular. La vidriera cada vez más linda. Los libros ahí asoman, se ¿Y muestran. están los libros se de Alberto lucen. Mayol? Están mis Ah, libros. los libros de Alberto Hay Mayor. un libro pero nuevo por mío, supuesto. por favor. ¿Tenemos un libro nuevo? Sí, pero ¿Y ya está en librería? No, sale como en 2 semanas. Ah, más, ya. 3 semanas más. Ah, atentos, Tú atentos. tranquilo, tú Ya. tranquilo. José Pedro Alessandri 94. José Pedro Alessandri 94. O sea, Macul, esquina Irarrázaval prácticamente, ahí donde se está construyendo la estación de metro. Justo ahí, vereda sur-oriente, nos encontramos con la librería Clepsidra. Y está este libro. Está este libro. Y hay varios otros de Susan Y Sontag. el libro de la Es próxima verdad. semana también está. Qué bueno, pero lo tengo que ir a buscar. Ah, ¿cuál es el libro de la próxima semana, Alberto Mayol? La próxima semana vamos a leer un libro que se llama Cuentos Imprescindibles. Y son los cuentos imprescindibles seleccionados por un investigador muy importante, norteamericano, don Richard Ford, de Anton Pavlovich Chekhov. Mira tú, ¿ah? Vamos a leer de este médico ruso, uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos, el más grande cuentista de todos los tiempos, según varios, ahí la disputa con Poe, El verdadero artista de la familia Pavlovich. el verdadero artista de la familia Pavlovich. Claro. En fin. Así que vamos a leer a Chekhov, Está bueno. que vamos a leer de los cuentos imprescindibles, que una de las selecciones que hay, porque hay varios libros de cuentos de Chekhov, y vamos a leer esta selección. Pero les vamos a avisar cuáles cuentos vamos a leer. Sí, son Para que lea 4, con yo los puedo nosotros. decir. Ya, a ver. Los tengo aquí son seleccionados. cuatro. Ya lo En un seleccioné. Excel, sí. Sí, porque cuando son muchos cuentos, al final uno se dispersa mucho en la conversación. Hiciste uno para cada bloque. Claro, exactamente. La Dama del Perrito. El pabellón número 6, que es un cuento... Esa es como letra de bolero, o de letra de cumbia, ¿no? El pabellón número 6, en Claro, todo caso, como, y la carta es número. súper... Relato de un desconocido y La cigarra. Son todos Y ya textos- tenemos canción, ¿viste? textos icónicos, algunos textos icónicos, vamos a comentarlos un poco. El pabellón número 6 es como ya lo Sí. máximo. Ya, vamos a leer a Chekhov entonces la próxima semana. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos en Facebook. A todos los que nos escriben, a los que nos sugieren libros, hay que decir que todas las sugerencias las recogemos. A veces no le podemos dar curso, fundamentalmente por dos motivos, porque los libros no son habidos, y es increíble, esta experiencia la hemos conocido vinculándonos con este programa y con Omar, que muchos de los libros que uno cree que andan fácilmente Por el mundo. por el mundo, simplemente las editoriales han dejado de producirlos, por lo tanto no es obvio ir a cualquier librería y encontrarla. El cierto. viejo problema del lucro. Quiero decir con esto que en No, general existen dos tipos de libros, ¿no? Para estos efectos. Los que uno encuentra en todas las librerías y los que no encuentra en ninguna. Bueno, Clepsidra hace un esfuerzo por Los busca tener por todo el mundo. por tener libros que están en todas las librerías y además los que están en muy pocas librerías. Sí. Entre ellas Clepsidra. Bueno, a propósito del libro de la próxima semana, vamos a ver qué tan imprescindibles son. ¿Eh? Sí. Porque a mí me pasa que cada vez que me dicen que algo es imprescindible, luego Sí. no me parece tanto, ¿no? Sí. Pero en fin, Esos. eso. No, pero, Serán. pero Imprescindible. efectivamente a mí Chekhov es bien sorprendente, así que vamos a tener una buena experiencia. Estupendo, me parece fantástico. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar, a propósito de lo que cuestiona Susan Sontag, esta canción de Pedro Aznar, cuyo título es simplemente Cuerpo y Alma. Alma, alarás a las que pasan del ave que en vuelo anda, ama el alma en mantra. Alma del lugar, noche y fogatas de luz y el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma.
asas, que luz aves alasas, salve al cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo, voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Alma que al tramar tramas en mantras, que luz aves alasas, salve al cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo, voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Canta, En Liliá y en la Odisea, la enfermedad aparece como castigo sobrenatural, como posesión demoníaca o como acción de agentes naturales. Para los griegos, la enfermedad podía ser gratuita o merecida, falta personal, transgresión colectiva o crimen cometido por los ancestros. Con la llegada del cristianismo, que como en todo, impuso ideas más moralizadoras acerca de las enfermedades, la correspondencia entre una enfermedad y su víctima fue haciéndose más estrecha. La idea de la enfermedad castigo se dio su lugar a la de que una enfermedad podía ser un castigo particularmente apropiado y justo. La lepra de Cresside en The Testament of Cresside de Henryson y la viruela de Madame de Merteuil en Las Amistades Peligrosas revelan de manera totalmente involuntaria el verdadero rostro de la bella mentirosa. Mira, oye, con el libro Las Amistades Peligrosas. No toca. No, porque que después hizo la película de Relaciones Peligrosas. ¿Tienen Relaciones Peligrosas? Sí. Ah, ¿y esa película está basada en este libro? Está basada en el libro Las Amistades Peligrosas, que es precioso, pero un poquito largo para nosotros. Sí. De repente podría ser para unas vacaciones. Ahora, tiene que venir alguien que se pare afuera de esta cultura católica que nos asfixia, aunque no creamos, ¿no? Uno puede declararse no creyente, pero fuimos formados en un mundo donde el catolicismo se te metía por los poros. Tiene que salir alguien para hacerte ver hasta qué punto la enfermedad parece como algo que te mereces, ¿no? Y por eso habitualmente en los hospitales está lleno de gente que
reza, que se confiesa, que pide perdón por sus pecados. Que hace manda. Claro, y que al fin y al cabo encuentra en su biografía las razones por las cuales se enferma. Pero también yo creo que, a ver, a mí me pasan dos cosas con eso. Por un lado, creo que tiene que ver con la obsesión de control que tenemos todos de decir, ok, hice esto y por lo tanto, porque es mucho más brutal decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cachai? Es mucho más brutal decir que esto no tiene ningún sentido y que me tocó porque me tocó. ¿Cachai? O sea, es más tranquilizador, dices tú, atribuirle una razón, aunque esa razón sea mi culpa. Exacto. Creo yo. Mira, Que haya, porque por último hay un poco de control sobre eso. Si estamos entregados al azar. Y por lo mismo, no, pero es que depende, porque es que hay una cuestión que es interesante, porque lo que pasa es que tú eres una persona planificada y que cumple su planificación, pero la cultura católica es una cultura de la falta de planificación. Lo horroroso es justamente que yo sé cuál es la causa y que yo sé que la voy a volver a cometer. Claro, pero el tema es que por último yo No tomo nunca más, ¿no? lo que digo es que hay un tipo de idea de acción-reacción, ¿cachai? Y por lo tanto yo sujeto soy activo, ¿cachai? Y por último, aunque en mala, incluso soy el que produce y el que recepciona. Que puede ser o no, digo, es discutible, pero Sí. me parece que es interesante. Y otra cosa que igual a mí me dejó un poco complicado el libro es que, aunque sigo a Susan Sontag y le creo y entiendo que a ella le estaban pasando cosas y que escribió este ensayo para decir, ojo, tengo cáncer, pero no tengo cáncer porque no haya vivido la vida, o una cosa así, efectivamente nuestro cuerpo sí reacciona a nuestro, o sea, no me acuerdo dónde es el dato, y Susan Sontag como que me movió el piso respecto a si ese dato es verídico o no, pero recuerdo haber escuchado en algún momento que el 75% de las enfermedades son psicosomáticas. O Sí. tienen raíces psicosomáticas. Entonces, que sí es cierto que nuestra negación del cuerpo nos produce enfermedades. Ya nosotros tres somos súper buenos ejemplos de Bueno, eso. hablemos pero- de la cantidad de farmacias que hay en Chile, de la de medicalización de los problemas de los niños, de que te mandan a tomar pastillas a cualquier cabro chico porque corre más en la sala de lo que debiera. No, pero también, ese es un extremo, pero el otro extremo es el del que yo te hablo. Esta cuestión de negar el cuerpo y decir, no estoy triste. Y de repente, te enfermaste, ¿cachai? Claro, lo que pasa antes es que ese dato que tú manejas y que es un dato real, porque ahora está comprobado, es un dato de los tiempos que corren. Sí, por eso estoy como... Ella lo escribió el año 78 y lo que ella cuestiona, insiste en este punto explícitamente, no es la hipótesis misma, sino la hipótesis como un reemplazo de las incapacidades de la ciencia. La idea ¿no? del misterio. Exactamente. Por eso, por la fecha además, es que uno no encuentra, por ejemplo, a textos que después se hicieron muy famosos respecto a este tipo de temas, como los textos de Foucault, ¿ya? Pero sí encuentra, por ejemplo, un texto que nosotros leemos acá, que es La peste de Camus, Sí. donde ella hace una interpretación muy interesante porque establece que la metáfora de Camus de esta peste que está escondida y que siempre está latente es la metáfora en realidad de todas las enfermedades, o sea que ahí está el nudo de toda la enfermedad, que no es tan importante, dice ella en su interpretación, la metáfora política del caso de la peste escrita por Camus, sino que lo que es más interesante es esta idea de que toda enfermedad es su propia peste. Está siempre escondida, agazapada, esperando su turno para demoler a la humanidad. Ese temor visceral, vernáculo, muy, muy profundo. Para ir finalizando, una idea muy interesante que ella menciona también respecto a la relación entre el cuerpo y el cáncer, ¿no? A propósito de este lenguaje militar. Y es esta idea de que el cuerpo es el campo de batalla. Y que en el enfrentamiento el cuerpo no participa como actor, sino que simplemente es el espacio, ¿no? El espacio entre los agentes inmunológicos y los agentes patológicos. Y en ese sentido, para ponerse a favor de los agentes inmunológicos, es que operan remedios, entre comillas, tan invasivos como la quimioterapia, que terminan al fin y al cabo olvidándose del bienestar del cuerpo, como que importa más ganar la guerra que el bienestar. Y en ese ejercicio el cuerpo queda completamente arrasado, como quedan los campos luego de las batallas, y al mismo tiempo la persona que está sosteniendo ese cuerpo queda también arrasada. Hace ese cuestionamiento también al modo de enfrentar, ¿no? Porque es como si el cuerpo, que al fin y al cabo es lo que se quiere sanar, pasara completamente a segundo plano. Claro, pero está la Claro. lógica de que es necesario dar la batalla para ganar la guerra. Exactamente. En fin. Bueno. Estamos llegando al final. ¿Algún Oye, comentario? léanse a Susan Sontag, vale mucho la pena. Mucho, ¿no? Sí, Grosa. Muy bueno. Grosa. Muy bueno. Qué bonito leer tres Y mujeres. lean seguidas. sobre la fotografía.
O bajo contra la interpretación. o contra bajo la el signo de interpretación. Saturno, o las novelas, que están buenas también. Las novelas también. Una anécdota para finalizar. No sé si la contamos aquí mismo. Sí, pues sí la contamos a propósito de Bolaño, ¿no? ¿Que fue Pero Rodrigo repitámosla. Sonta? No. Ah. ¿O te la conté yo a ti? Sí, no, se la Una vez contamos. la contaste al aire. La contamos al aire. Ah, ya, entonces Escuchen el programa anterior. Eso. Y esto, Hay una ¿no? anécdota muy buena. Bueno, escúchenlo. Y sean nuestros amigos en Facebook, La República de las Letras. Y la próxima semana vamos a leer a Pavlovich. Chekhov. Chile es el segundo país donde más interviene Facebook por razones policiales. Segundo país en Latinoamérica, Sí. después de Brasil. Mira. Y en el mundo, Bueno, ya lo el saben. desierto. Tío Sam, nos vimos, chao. Chao. Chao, chao. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On blue